Entonces, Efesios capítulo 1. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 15 al versículo 23. Allí dice, Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy vamos a tratar, en la gracia de Dios, el versículo 15 y 16, que es parte de todo esto que leímos y parte de Efesios, porque nada está separado del todo. Y parte de la Biblia, si vamos a algo más grande, y parte de nuestra vida también. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque en ella vemos tu voluntad y vemos quién eres y te podemos conocer a través de tu palabra por la obra del Espíritu en nuestros corazones, dándonos luz y entendimiento acerca de lo que tú has inspirado aquí en la palabra. Te pido que hoy nos des luz también espiritual, nos des entendimiento para que también con la mente y más aún también con lo más profundo del corazón, tú nos des luz aún más de tu gracia. Y que eso sea también a lo largo de toda nuestra vida, que cada día aún más por tu palabra, por la obra del Espíritu dándonos iluminación, comprendamos con la mente y el corazón quién eres y que eso sea lo que transforme nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, es un privilegio estar aquí otra vez y predicando la palabra de Dios. En el versículo 15 comenzamos y dice, por esta causa también yo. Luego de dar esta alabanza a Dios Trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en la obra de la salvación, Pablo dice, por esta causa, por lo que anteriormente ha hablado, porque fuimos salvados para la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de Dios el Padre, para alabanza de Dios el Hijo y para alabanza de Dios Espíritu Santo. Porque fuimos salvados para su gloria, pide Pablo esta oración. Vamos a dar un poquito de resumen de este pasaje para después ir específicamente al versículo 15 y 16. Entonces Pablo escuchó porque había pasado ya varios años. Los que estudian a Pablo dicen que probablemente pasó de 6 a 8 años desde que
Pablo era apóstol en Éfeso. Pablo pasó 3 años en Éfeso, en esa zona de los griegos, y donde se adoraba a Diana de los Efesios, que es, para los griegos lo traducen Artemisa, pero en la Biblia es lo mismo, Diana, Artemisa, que era una adoración a uno de los dioses del Olimpo, y ahí había una idolatría, y como sabemos, como el mismo Efesios nos muestra, había una lucha espiritual también, en el sentido de que había esta gran idolatría que adoraban a esa Diana de los Efesios. Pero cuando Pablo llegó allí, cambió eso. Cambió específicamente a algunos hermanos que creyeron en Cristo. Y eso cambió su vida. Dejaron de adorar a Diana de los Efesios, dejaron de ir al templo y participar en la idolatría de eso, y empezaron a seguir a Cristo. Entonces pasó 6 o 8 años, y entonces Pablo siguió escuchando acerca de ellos, y escuchó acerca de ellos, y estaba en la cárcel en Roma y seguía escuchando de ellos. Entonces, la respuesta de Pablo al escuchar la fe y el amor de ellos es que daba gracias a Dios. En el versículo 16 dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y eso es lo que vamos a dar hoy. Pero ahora, como es un resumen de lo que sigue, de todo este pasaje, vamos a seguir algo más, y dice: y no solo agradecía eso, sino que cuando él se recordaba de los hermanos de Éfeso, dice aquí que tenía una petición, un propósito en su oración, y era para que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Pablo oraba y pedía a Dios para que estos hermanos que habían nacido de nuevo, que habían creído en Cristo, que conozcan aún más a Dios. Que Dios el Espíritu Santo, que Dios el Padre por el Espíritu Santo le dé más iluminación acerca del Evangelio, acerca de quién es Dios. Y decía específicamente cómo conocer a Dios, cómo Pablo quería que conozcan más a Dios. Y decía en el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Entonces, quería que sepan la esperanza, más aún de la esperanza que hay en Cristo. Que sepan más aún de las riquezas de la gloria de su herencia. Que sepan más aún del poder que actúa en el creyente. Y entonces ahí Pablo empieza a explicar aún más cuál es el poder que actúa en el creyente, y explica que es el poder que resucitó a Cristo de los muertos y le sentó sobre toda potestad, principado, sobre todo en los lugares más altos. Ese es el poder que actúa en el creyente. Entonces, en estas próximas semanas, si Dios quiere, en la gracia de Dios, vamos a estudiar y pedir a Dios que en su espíritu, también como Pablo pedía, nos dé más entendimiento, no solo intelectual, sino espiritual acerca de estas verdades. Porque Dios quiere que utilicemos nuestra mente. Dios quiere que utilicemos la palabra, porque la palabra es lógica. La palabra tiene una estructura. Pero Dios no quiere que se quede solamente en lógica y estructura, sino que esa palabra, por el poder del Espíritu Santo, también nos cambia a nosotros, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra manera de pensar, para que conozcamos quién es Dios. Y ese conocimiento de quién es Dios cambie aún más nuestra vida, cambia aún más, porque cuanto más conocemos el amor de Dios, más amamos. Cuanto más conocemos la gracia de Dios, más reflejamos la gracia de Dios en nuestra vida, porque Dios quiere que el conocimiento de Dios por el Espíritu
nos transforme. Y Pablo acababa en Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14, de dar una de las alabanzas más gloriosas a Dios que hay en la Biblia. Una de las alabanzas más gloriosas del Nuevo Testamento, y una de las alabanzas, o la alabanza más larga de todo el Nuevo Testamento. Pero Pablo sabía que uno podía estudiar esto, pero no ver con los ojos del corazón por el poder del Espíritu, y no alabar a Dios aún escuchando estas palabras. Y le escribió a creyentes que eran nacidos de nuevo. Entonces, al mismo tiempo que Pablo les contaba de las riquezas de la gloria de Dios, cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Pablo al mismo tiempo oraba para que Dios le dé entendimiento espiritual de estas palabras. Que cuando el creyente escuche eso diga, wow, cuán grande es Dios, gloria a Dios. Como el hermano Ernesto decía, gloria a Dios, como cada uno de nosotros también de decir, gloria a Dios por su gracia, que nos escogió, que nos llamó, que nos adoptó para que seamos sus hijos. Gloria a Dios por Cristo que murió y derramó su sangre para perdonarnos todos nuestros pecados. Gloria a Cristo, que en Él, en su muerte y resurrección y ascensión, se reunirán todas las cosas de tal manera que en el futuro todos daremos gloria a Cristo para siempre, y todas las cosas se van a cumplir en Él. Gloria a Dios el Espíritu Santo, que nos selló, que es el sello que nos marca quién realmente somos. Gloria al Espíritu Santo, que es la promesa que Dios nos dio de que vamos a tener la herencia completa como hijos de Dios, porque el Espíritu Santo es el anticipo que nos asegura de lo que está por venir. Porque tengo el Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo, estamos seguros que Dios nos va a dar la herencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es parte de la herencia, es el arras, el anticipo. Entonces todo esto y mucho más, la profundidad de que podíamos pasar toda nuestra vida, y ciertamente vamos a pasar nuestra vida entera indagando estas riquezas. Aún más, toda nuestra vida vamos a, el Espíritu Santo, nosotros comprendiendo las riquezas de lo que significa este llamado, lo que significa la herencia, lo que significa la esperanza que Dios nos dio, lo que significa el poder de Cristo que nos resucitó de los muertos. Y Pablo quería que conozcamos a Dios por medio de estas verdades, que por el Espíritu Santo Dios nos ilumine aún más estas verdades. Es como una cueva que tiene oro, una cueva que tiene riquezas inmensurables, en la cual nunca se acaba el oro, y siempre se puede excavar, explotar y descubrir más riquezas. Justamente estábamos en Artigas hace un mes, 2 meses, hace algún tiempo, y ahí hay una riqueza de las piedras amatistas y ágatas. Y allí excavan, explotan y consiguen más y más piedra, y parece que nunca se acaba, porque es una de las riquezas, digamos, más grandes que hay en el mundo, en esa zona de Artigas, y también de la zona de Brasil, Argentina, en la frontera de Brasil, Argentina y Uruguay, y Paraguay también creo. Pero ahí en Artigas están explotando eso. Y hace unos años atrás consiguieron una piedra grandísima, amatista, que tenía, se estimaba el valor de $1 millón, de tan grande que es. Y es un negocio millonario lo que tienen ahí. Y siempre excavan y encuentran más y más y más, de todas formas, y hasta no solo color violeta, sino hasta consiguen otras cosas que decimos, wow, ¿cómo es esto? Cristales, es tan hermoso. Bueno, así es conocer a Dios. Dios es como un océano en el cual siempre podemos sacar
un balde, agua, 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 agua y nunca se acaba. Las riquezas de Dios, de su gloria, son insondables. Cuando se saca una sonda para investigar, nunca se acaba, nunca se acaba, nunca se acaba. ¿Por qué? Porque las riquezas de la gloria de Dios son infinitas, no tienen final. Por eso, como un hermano decía, conocer el amor de Dios nunca va a terminar. Vamos a conocer el amor de Dios por toda la eternidad, porque no tiene final. Como Pablo oraba a los hermanos en el capítulo 3, dice, oraba para que los hermanos conozcan el amor de Dios y el amor de Cristo. En el versículo 19 del capítulo 3, Pablo ora otra vez. En el versículo 19 del capítulo 3 dice, y oraba eso para los hermanos de Éfeso, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí hace una correlación entre conocer el amor de Cristo y la santificación. Cuando más conocemos a Cristo, el amor de Cristo, más llenos de la plenitud, más santificados somos en nuestra vida cristiana. Cuando más crecemos en el amor de Cristo. Y Dios utiliza medios de gracia, como la palabra de Dios, para conocer el amor de Cristo, que nos dice el amor de Cristo. Y su Espíritu Santo, que obra iluminándonos cada vez más acerca de estas verdades. Por eso nosotros cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que leerlo dependiendo de Dios. Decir, Dios, en mis propias fuerzas no puedo entender y apreciar tu gloria en tu palabra, porque yo soy pecador y necesito tu Espíritu Santo que me dé iluminación de quién eres, de tu amor en tu palabra. Necesito de tu Espíritu Santo que abra mi corazón de tal manera que en vez de ser un corazón de piedra, sea un corazón de carne para apreciar, para amar a Dios, para entender aún más de corazón estas verdades. No sé si era Benjamin Warfield, que dijo una vez, creo que sí, dijo una vez, si no me corrigen después, dijo una vez, justo leí ayer creo esto, pero sí, no, hoy leí eso. Y él decía, que escuchó que uno dijo, es mejor orar cierto tiempo que leer no sé cuánto tiempo. Y entonces él dijo, no, es mejor leer y estudiar 10 horas con oración que sin lectura. Entonces lo que quería decir es, las dos cosas son importantes. Dios quiere que utilicemos nuestra mente y quiere que utilicemos nuestra mente para comprender con la mente también de manera intelectual las palabras de la palabra de Dios. Como estamos ahí, como Pablo quiere también. Y también Dios quiere que lo apreciemos en el profundo del corazón estas palabras. Dios quiere las dos cosas. Hay algunos que solo dicen, no hay que leer la Biblia, no hay que estudiar la Biblia, no, solo hay que orar y hay que sentir y eso. Estas personas están contra la Biblia, porque la Biblia dice que no, que hay que utilizar la mente. Dios no nos hizo personas irracionales. Dios nos hizo personas racionales que utilizan la palabra, que utilizamos proposiciones lógicas, que dice, ¿para qué? ¿Por qué? Las palabras tienen significado, no es que no tienen significado. Pero aún así, para entender el significado lógico, aún así, se necesita el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que son genios, que saben las proposiciones lógicas como la palma de su mano.
por así decirlo, pero realmente no conocen de corazón a Dios. Entonces, realmente no hay esa iluminación para ver aún la lógica que está detrás de la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que existan las dos cosas. Pero aún cuando utilizamos la lógica, aún cuando utilizamos, lo hacemos dependiendo del Espíritu Santo. Dependiendo del Espíritu que nos dé iluminación para apreciar eso con el corazón. Cuando vemos la palabra de Dios escrita en la naturaleza, la revelación general, nosotros los que somos hijos de Dios, tenemos la luz del Espíritu, como José estaba predicando, de ver a Dios aún en la naturaleza, por la palabra general de Dios, que no es lo mismo que la palabra revelada, pero ahí vemos también, porque Dios cuenta su gloria por medio de su creación. Cuando veo las estrellas, la luna, todo eso dan gloria al Creador. Entonces nosotros podemos ver un árbol y decir, wow, sorprendente ese árbol, wow, sorprendente esa flor, sorprendente ese gato, mira cómo duerme ahí. Sorprendente el perrito, sorprendente todo eso. Y entonces decimos, wow, Dios es el que lleva la gloria, porque tenemos luz espiritual, Dios le creó. Y cuando vemos la muerte en la creación, lo mismo. Jesucristo, ahí ya va la revelación revelada, porque la Biblia dice eso. Jesucristo va a volver y ya no va a haber muerte. Jesucristo nos va a resucitar en el postrero donde no va a haber esto. Entonces aún la muerte apunta a la nueva creación en Cristo. Y damos gloria a Dios, a Cristo, que la muerte fue vencida en la cruz. Gloria a Cristo, que en Él hay esperanza viva. Lo mismo con la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, uno que tiene la luz del Espíritu Santo ve a Cristo. Ve, mira acá, los reyes del Antiguo Testamento, todos fallaron, todos eran pecadores. Hasta David, uno de los mejores, era muy pecador y pecaba y pecaba. Pero acá, en 1 Samuel, dice que va a haber un rey de David que va a venir que no va a morir jamás y que va a reinar para siempre. Y entonces nos damos cuenta, aún en Daniel también, que todo apunta al Rey de Reyes que va a venir. Y todos los reinados, imperios, se van a caer, pero va a haber una roca que va a crecer y crecer, crecer para siempre, que es Cristo. Entonces aún el pecado y todo lo que existe en el Antiguo Testamento y malo que vemos nos apunta al Rey de Reyes que nunca pecó. Y en Él hay la nueva creación. En Él nosotros también somos reyes y sacerdotes. En Cristo también nosotros crecemos en santidad a la imagen de Cristo cada vez más por gracia. Entonces, Dios quiere que veamos a Dios iluminándonos con el Espíritu Santo. Y por eso pide a Dios. Y Dios quiere también a nosotros que pidamos a Dios. ¿Cuántos minutos está? Ahí me decís. Dios quiere también 24. Que pidamos a Dios. Entonces, que pidamos para que Dios nos ilumine los ojos del corazón para ver y apreciar la gloria de Dios en su evangelio, en su salvación, en su obra, para conocer aún más la grandeza de la gloria de Cristo, que es más grande que cualquier otra cosa que exista. Por eso Pablo decía que para conocer a Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo, consideraba todo como basura. Porque para él el conocimiento de la excelencia de Cristo era el tesoro más grande que existe en todo el universo. Y esta es una verdad objetiva en el sentido de que no importa lo que nosotros sintamos en cualquier momento, es un hecho. Dios es lo más grande y no existe nada que pueda compararse a Dios.
Dios es el tesoro más grande que existe y es lo único que puede satisfacer completamente nuestro corazón. Es el único que satisfacerá en el futuro cuando Cristo venga totalmente y vamos a satisfacernos para siempre. Es el agua que tomamos y nunca más vamos a tener sed. ¿Por qué? Porque Cristo es la razón por la cual nosotros fuimos creados y salvados. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si alguien nos dice, o nuestra propia carne nos dice que hay otra cosa mejor o un tesoro más grande que Cristo, eso es una mentira. Eso no está dando gloria a Cristo. Si uno dice que no encontramos en Cristo lo más hermoso, lo más bello que existe, está disminuyendo la gloria de Dios, de lo que realmente es. Y eso es nuestra carne. Nuestra carne se revela a todo lo que Cristo es. Nuestra carne se revela y dice, no quiero a Cristo. Quiero lo que yo mismo quiero satisfacer con mis propios deseos. Pero la Biblia nos dice que en el nuevo hombre sabemos que se deleita en la ley de Dios y en el nuevo hombre encontramos Cristo como lo más bello, hermoso y lo único que puede satisfacer a nuestro corazón. Por eso pedimos a Dios que nos dé conocimiento de Él, que nos dé conocimiento de su amor, de su evangelio, para considerar a Cristo como lo más grande que existe. En Salmos, capítulo 16, en el versículo 5, el salmista alaba a Dios. Salmos capítulo 16, versículo 5. Salmos capítulo 16, versículo 5. Y allí dice, Salmos está en la mitad de la Biblia. Entonces, siempre cuando competíamos, quién encuentra más rápido, porque había juegos, siempre el Salmos marca la mitad de la Biblia, todas las Biblias. Entonces, si uno quiere encontrar rápido los Salmos, siempre, la mitad, ahí es rápido. Salmo 16, versículo 5, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová, Dios, conocer a Dios es la porción de la herencia de David, de David. Lo mismo para nosotros. Conocer la gloria de Dios, tener la iluminación del Espíritu Santo para adorar a Dios hoy y para siempre, es la parte más hermosa, más grande de nuestra herencia, porque Dios es el más grande y lo más grande que existe. Entonces, en la eternidad, cuando exaltemos a Cristo y digamos que Él merece la gloria, la honra y el honor para siempre, vamos a estar disfrutando de esa herencia. Cuando digamos junto a los seres espirituales que dicen santo, 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 y adoremos a Dios, vamos a sentir el verdadero gozo y la verdadera porción de nuestra herencia, porque en Dios encontramos lo más glorioso y más hermoso que existe. Más adelante,
En el versículo 11, el último versículo de este capítulo, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esto es la verdad de Dios, que aceptamos por fe. Al ver estas palabras, digamos, y vemos el amor de Dios y digo, yo creo en eso. Y todavía estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y vamos a crecer por toda la eternidad en el conocimiento de Dios. Por eso debemos orar que Dios nos abra los ojos cada día aún más para ver quién realmente es Dios, quién realmente es Cristo, quién realmente se manifiesta en el Evangelio. Para ir terminando, al final vamos a dar un resumen de este pasaje, como estamos haciendo, y en la próxima vamos a comenzar con el 15 y 16, porque parece que es muy importante dar el pantallazo general de este pasaje para ir más al punto 15, versículo 15 y 16. Entonces, vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y Pablo aquí dice que se alegraba y agradecía a Dios. Sí. Lucas capítulo 7, vamos al versículo 42, pero todavía marquemos eso en nuestra mano, porque pronto ya voy a ir a ese pasaje. Pablo decía en Efesios capítulo 1, que leímos recién, decía que él se regocijaba, se alegraba y agradecía a Dios. Él agradecía a Dios al escuchar de la fe que tenían en Cristo y el amor a todos los santos de los hermanos de Éfeso. Esta fe en Cristo y amor hacia todos los santos era visible, eran experimentados por todos los que conocían a los hermanos de Éfeso. Y ahora surge una pregunta que podemos hacernos. ¿Quiénes son los que confían en Cristo y aman a todos los santos? Y la respuesta son los que son nacidos de nuevo, son los que conocieron a Cristo, conocieron el amor de Cristo y creyeron en Cristo, creyeron en el Evangelio. Y por creer en el Evangelio, Dios Espíritu Santo produjo ese amor en ellos. ¿Y por qué vamos a Lucas capítulo 7, versículo 42? Porque Cristo le pregunta a un fariseo, luego de darle una parábola, le pregunta acerca de uno que se le perdonó menos y a otro que se le perdonó más. O a uno que no se le perdonó, a uno perdonó más. En el versículo 42 dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta pregunta? Pablo está queriendo hacer razonar a este fariseo. ¿Quién es el que ama más? ¿Quién ama más? Y esa pregunta vamos a expandirla de manera general.
para todas las personas de todas las épocas. ¿Quién de los seres humanos, quitando a Cristo, ¿no? Ama más? Y responde bien el fariseo llamado Simón en el versículo 43, y dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Esto es una verdad universal. El amor del ser humano es la respuesta del amor del perdón de Dios. Cuando una persona conoce más del perdón de Dios hacia el pecador, más ama a Dios. En el versículo 47, Jesucristo le responde a una mujer de mala vida que le trató mejor que este fariseo a Cristo. Cristo le dice a esta mujer de mala vida, en el versículo 47, por lo cual te digo que sus pecados, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Acá estaba un fariseo Simón que le recibió a Cristo en su casa. Y luego estaba una mujer de mala vida. Y Cristo le dice a esta mujer, tus pecados te son perdonados, porque ella creyó en el amor del perdón de Cristo. Y así también nosotros. Nosotros no amamos a Dios primero. En 1 de Juan dice, Dios nos amó primero a nosotros y por eso nosotros le amamos. Porque el amor no consiste en que nosotros le hayamos amado primero. En Juan, 1 de Juan, uno de los últimos libros de la Biblia, 1 de Juan, antes de Apocalipsis, en 1 de Juan, vamos a leer. A ver, yo tengo marcado acá. Sí. Ahí está. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, y con eso vamos a ir terminando. Dice, amados, 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Más adelante, en el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si quieres crecer en el amor de Dios, que se manifiesta a todos los hermanos, si queremos, porque yo también quiero también, tenemos que conocer más a Dios y pedir a Dios que Dios nos ilumine el corazón, el entendimiento, para que comprendamos cada vez más el amor de Dios que nos ama, nos perdonó nuestros pecados. Porque de esa manera vamos a amar
con su amor a través de nosotros por el Espíritu Santo. Vamos a amar aún a nuestros enemigos porque Cristo ama a sus enemigos. Vamos a amar aún a los que nos ofenden porque Cristo nos amó a nosotros que ofendimos a Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que creyeron en Cristo? Son los que conocieron el Evangelio de Dios. Los que conocieron el amor y el perdón de Cristo. Porque Cristo me amó a mí, yo también te amo a ti. No con mi amor que viene de mis propias fuerzas, sino con el amor que viene del Espíritu Santo. Ese mi hermano me trató mal y me dijo, no sé qué puede ser que me dijo. Me dijo que mi zapato está sucio. Ahí está sucio. Y dijo que así no tengo que ir a la iglesia y que tengo que usar... no, ahí estoy exagerando, ahí ya se pasó. No, digo, no, chiste. Y entonces aún a ese hermano tenés que decir, yo no amo a ese hermano por sus obras, como Dios tampoco ama a ese hermano por sus obras. Le amo porque Cristo murió por él. Le amo porque Cristo me perdonó todos mis pecados, siendo yo el que ofende a Dios con mis pecados. Y Dios me dijo, no te amo por tus obras, te amo porque Cristo derramó su sangre. Y entonces, el que más es perdonado, más ama. El que poco es perdonado, poco ama. Lo mismo en la vida cristiana. Cuando conocemos más el amor de Cristo, cuando conocemos más cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por gracia, nosotros empezamos a decir, yo también amo a mi hermano, yo también amo a ellos, como Dios me ama a mí. Y quiero crecer en este amor, aún más al conocer el perdón, el amor de Dios, conocer su gracia, conocer la gloria de Dios, porque Dios me llamó para eso, para conocer lo más grande que existe en todo el universo, Dios, y para reflejar a Dios también cada día aún más en mi vida, reflejar su gracia y amor. Pides a Dios para conocer aún más su amor, su perdón. Pides a Dios para que te ilumine cada día aún más. Y decís, yo no puedo en mis propias fuerzas. Necesito tu Espíritu que me ilumine todos los días, para siempre. ¿Cuál es tu grandeza? ¿Cuál es tu amor? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es? ¿Quién eres? Tu perdón, tu amor. Como tú perdonaste a esta mujer de mala vida, que reconoció que en Dios hay el perdón, porque creyó en el perdón de Dios. Yo también así quiero vivir, como una persona que sabe que Dios le perdonó, con una persona que quiere crecer en el perdón de Dios, en el conocimiento del amor de Dios, y vivir reflejando ese amor también cada día más por gracia, por su amor. Padre Celestial, gracias por el testimonio de muchos hermanos, como los hermanos que están aquí en este lugar, que aman a sus hermanos y quieren venir a la iglesia y reflejan esa fe en Cristo, que se manifiesta en ese amor hacia los hermanos. Nosotros también queremos crecer en el conocimiento de Cristo, queremos crecer en el conocimiento de su amor y perdón, para también así vivir en esta vida con ese amor y perdón hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia, hacia los que nos ofenden y hasta a nuestros enemigos. Como Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Danos el amor de Cristo, danos este amor que reconoce que Dios nos amó primero. Y por eso nosotros amamos a Dios y a nuestros hermanos. Reconocemos el amor de Dios porque conocemos a Dios. Y Dios, sabemos que tú eres amor, es quien eres. Danos luz espiritual, que cada día aún más conozcamos tu grandeza, que eres el tesoro más grande que existe. Que nos aferremos de tu amor, de tu gracia todos los días. Que cada día estemos entusiasmados
Y si no estamos entusiasmados, decimos, Dios, perdóname, pero quiero conocer tu amor. Cuando estemos en aflicción, estemos en pruebas, digamos, Dios, sé que me amas y quiero experimentar el amor que tú prometiste que me darías en la aflicción por tu Espíritu. Danos cada día más este amor, el conocimiento de tu amor que produce amor en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.